Buenos días muchachos. Con esta actividad vamos a terminar el tema de solución de problemas aplicando funciones trigonométricas. Y pues con esto estaremos, como ya lo dije, terminando y cerrando este tema de funciones trigonométricas. Para empezar, yo tengo este problemita. Una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, bueno, vamos a calcular, vamos a estimar la altura del árbol. Aquí esta flecha está indicando el ángulo de referencia que voy a tomar, pues es el único ángulo que yo conozco, que es el ángulo de 22 grados. Ya sabemos que la longitud de la cuerda, del hilo, perdón, es de 90 pies. Aquí queremos calcular la altura de la cometa. Ya quedamos que este va a ser el ángulo de referencia, la altura va a ser el cateto opuesto y la longitud del hilo es la hipotenusa. Sabemos entonces que podemos aplicar la función seno. Seno del ángulo que estamos tomando como referencia, que son 22 grados, y sería igual al cateto opuesto, que en este caso vendría siendo la altura del árbol que queremos calcular, entre la hipotenusa, que en el problema sería la longitud del hilo de 90 pies. Si nosotros despejamos la altura del árbol, me quedaría seno del ángulo de 22 grados por los 90 pies. Y si realizamos este producto, nos quedaría 33.71 pies. Y con ello tendremos resuelto el problema. Bueno, el siguiente problema es un poquito más complejo porque nos mencionan algunos datos que tendremos que ubicarlos en un esquema que ahorita les voy a presentar en este momento. Un carpintero corta el extremo de una tabla de 4 pulgadas formando un bisel de 25 grados con respecto a la vertical. Este es el bisel. Este es un pequeño bisel, digamos que es como una inclinación, y respecto a la vertical tenemos un ángulo de 25 grados, comenzando en un punto a pulgada y media del extremo de la tabla. Es decir, en el esquema de aquí a acá comenzó el corte y en este espacio es de pulgada y media. Vamos a calcular las longitudes del corte diagonal, es decir, este corte que para aquí en el esquema está representándose por la letra y el lado restante, es decir, qué longitud hay de este punto a este punto, conociendo que de este punto a este punto hay pulgada y media, que bueno, yo lo estoy manejando para manejar las fracciones en su forma de fracción común. Pulgada y media lo estoy manejando como 3 medios pulgadas. Bien, el ángulo que me están dando en el problema es de 25 grados, entonces este va a ser mi ángulo de referencia y yo ya tengo resuelto el problema. Primero yo quiero calcular este lado, este tramito que yo no conozco. A este yo le estoy asignando la letra X y tomando como referencia el ángulo de 25 grados, yo sé que tengo que aplicar la función tangente. Tangente del ángulo de 25 grados sería cateto opuesto, que vendría siendo este lado X, entre el cateto adyacente, que serían las 4 pulgadas. Si yo despejo X, sería tangente de 25 grados por las 4 pulgadas, obteniendo 1.86 pulgadas. Es decir, este tramito que no conozco mide 1.86 pulgadas. Y bueno, quiero calcular este bisel, la longitud de este bisel, que vendría siendo Y. También estoy tomando como referencia el ángulo de 25 grados. Y bueno, yo observo que pues necesito calcular aquí, como dije, el bisel. Yo estoy aplicando la función coseno, que es cateto adyacente, que son las 4 pulgadas, entre la hipotenusa, que es lo que yo pretendo calcular, que en este caso vendría siendo Y. Si yo despejo Y, me quedaría Y es igual a 4 pulgadas por el coseno de 25 grados. Resolviendo este cociente, obtengo 4.41 pulgadas. De hecho, todavía no he resuelto el problema, puesto que yo ya sé cuánto tiene de longitud el bisel, que en este caso son las 4.41 pulgadas. Pero yo no sé cuánto mide de aquí hasta aquí. Pero con una simple suma, yo sé que lo puedo resolver. Si yo ya calculé que de aquí a aquí es 1.86
y pulgada y media lo puedo representar en su forma decimal como 1.5 y sumando estas dos longitudes tengo 3.36 pulgadas, con lo que queda resuelto el problema. Yo les dejo esta diapositiva, muchachos, porque en esta diapositiva está siendo todavía más explícito los conceptos de ángulos de elevación y el ángulo de depresión que ya hemos manejado con suficiencia. Bien, el tercer problema es un poquito más difícil, puesto que hablan de dos ángulos que están usándose para medir, en este caso, el ángulo de elevación de una montaña. Voy a proyectar de una vez el esquema para cuando ahorita yo lea el problema, vaya yo indicando los datos que se están manejando en el problema y cómo los se están ilustrando en el gráfico. Un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre el piso y la cumbre de la montaña. En un punto, en este primer punto, se mide un ángulo de elevación de 41 grados. Claro, es más grande el ángulo de elevación aquí porque está muy cercano a la montaña. Medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación medido es de 37 grados. Noten ustedes que a partir de aquí caminamos medio kilómetro más y el ángulo de elevación, por obvias razones, como nos estamos alejando de la montaña, se reduce. Ahora el ángulo de elevación es de 37 grados. ¿Qué altura tiene la montaña? Bueno, aquí para ubicarme mejor en el esquema, yo usé letras. Con estas letras A, B, C, D, hago evidente que están presentes aquí, debido a estos dos ángulos de elevaciones, dos triángulos. El triángulo ACB, cuya base es, si notan ustedes, es Z más 0.5. ¿Por qué Z más 0.5? Porque esta base Z, que tiene la letra Z, es exclusivamente del triángulo DCB. Esta es la base solo de este triángulo. Pero la base del triángulo ACB es lo que es de Z más 0.5. Bien, entonces debemos tener bien claro que hay dos bases distintas porque tenemos dos triángulos distintos. Bien, ahora en esta flecha estoy indicando que ambos triángulos, el triángulo ACB y el triángulo DCB, comparten un lado en común, el lado CB, que al problema vendría siendo la altura de la montaña que pretendemos calcular. Ese es el lado del común. Bien, ahora, aquí va a resultar muy interesante esta propuesta que yo les hago. ¿Qué pasaría si yo aplico la función tangente sobre el ángulo de referencia de 37 grados? Si yo regreso la diapositiva, observamos que sería el cateto opuesto, que vendría siendo H, sobre el cateto adyacente. Pero recordemos que el cateto adyacente es Z más 0.5. Por eso ustedes notan que aquí, si yo tomo como referencia el ángulo de 37, sería cateto opuesto, que vendría siendo H, sobre el cateto adyacente, que vendría siendo Z más 5. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tomo como referencia el ángulo de 41? Bueno, si yo tomo como referencia el ángulo de 41, sería la misma función, ¿no? Tangente, que sería cateto opuesto, sería H sobre cateto adyacente. Pero noten que el cateto adyacente aquí en el triángulo DCB es solo Z. Por eso aquí yo le pongo tangente de 41 es igual a H sobre Z. Noten ustedes que en ambos ángulos, el de 37 y el de 41, tenemos la misma variable, es decir, altura. Si yo despejo H de la primera propuesta, del primer ángulo de referencia, me quedaría H es igual a tangente de 37 por Z más 5. Y en la segunda ecuación me quedaría H es igual a la tangente de 41 por Z. Noten ustedes que en ambas expresiones yo estoy
manejando la misma variable, h. Entonces, como estoy manejando la misma variable, puedo igualar entonces las ecuaciones. Entonces, por eso es que yo aquí estoy anotando como un encabezado, pues que puedo igualar ambas ecuaciones. Y yo diría entonces tangente de 37 por z más 5 va a ser igual a la tangente de 41 por z. Bien, en este segundo renglón yo únicamente estoy calculando el ángulo de 37, la tangente, perdón, de 37, que es 0.7535, y la tangente de 41, que es 0.8692. En el siguiente renglón, en el primer miembro, estoy aplicando la propiedad distributiva, es decir, 0.7735 lo multiplico por z y 0.7735 lo multiplico por 0.5, obteniendo estos dos factores. En el segundo miembro únicamente estoy multiplicando 0.8692 por z. Noten ustedes que en esta expresión, este término z yo lo puedo llevar hacia el primer miembro para tener agrupados los términos en z. Y este término que es independiente lo puedo llevar al segundo miembro. Aquí yo reduzco términos semejantes obteniendo menos 11,57z, que vendría siendo igual a menos 0.3767. Yo puedo despejar z. El menos 0.1157 que multiplica, dividiría. Y si hago esta división, obtengo que z es igual a 3.25 kilómetros. Entonces, yo con esto ya puedo calcular la altura de la montaña. Puedo calcularla en cualquiera de estas dos expresiones. Únicamente tendría yo que sustituir el valor de z. Pero yo considero que es más fácil esta expresión y, bueno, sustituyo el valor de z y despejo despejo h, que vendría siendo esta expresión, ¿no? Sería tangente de 41 por el valor de z, que vendría siendo 3.25. Calculo la tangente de 41, lo multiplico por 3.25, obteniendo 2.82 kilómetros, que con esto resuelvo el problema. Y de esa manera yo sé que la altura de la montaña es de 2.82 kilómetros. A continuación les dejo estos ejercicios, les propongo estos tres ejercicios que ya son más complejos, y con esto estamos cerrando el tema de resolución de problemas aplicando funciones trigonométricas.